Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy sábado 16 de febrero y esto sigue andando, Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes, a nuestros queridos amigos, un muy buen día para todos, un muy especial saludo. Ana María Durango, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes desde Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y todo el resto de Colombia y el resto del mundo, y como dice la canción, exigimos que se acabe la corrupción porque tenemos derecho a protestar. Ricardo Mora, buenos días. Muy buenos días para todos los que madrugan con nosotros nuevamente, decirles nuevamente que las esperanzas no pueden decaer, que todo lo que sucede en este territorio y en este país es una cuestión de aprendizaje, pero más que una cuestión de aprendizaje, quiero que tengan algo en mente: los problemas que están sucediendo, lo único que están haciendo es encontrando nuevas personas. Son nuevos los personajes de esos hechos, pero los hechos serán siempre los mismos, la corrupción siempre será igual, solo que esos protagonistas están cambiando y van a cambiar, y eso vamos a tocar en este programa el día de hoy. Vamos a tocar los diferentes espectros, facetas, nombres y características de los nuevos delincuentes que se avecinan sobre las alcaldías, gobernaciones, consejos. Recordemos eso, ¿son los mismos crímenes, los mismos criminales? No, son los mismos crímenes, la misma actividad criminal, pero con diferentes caras, diferentes protagonistas. Bueno, un saludo cordial a la gente en los Alpes, la gente en Tokio que nos amplifica en estos momentos de la mañana. Un saludo cordial para que también lo sepan a don Gustavo Rojas en Emiratos Árabes. Gracias por habernos llamado y decir que le parece muy bien nuestro programa. Al biósofo David Jaramillo en Bogotá. Gracias por su amabilidad el pasado martes en el diálogo que tuvimos. Gracias por todo lo que hace por este país, que en este país hay mucha gente haciendo cosas importantes, lo que pasa es que nadie sabe dónde están. Ese es el problema grave esto, porque ahora nos estamos encontrando una nueva figura, los Nicodemos. Los Nicodemos guerreros, los que van y hablan. Nicodemo fue un hombre que hablaba con Jesús por allá a escondidas, uno de los fariseos, de los grandes sumos sacerdotes judíos, los que entregaron a Cristo. Hoy tenemos los mismos, hoy tenemos los Nicodemos en Dos Quebradas, un poco que se sientan con la supia de la política y después se sientan con la gente que esto hay que cambiarlo porque esta corrupción hay que acabarla, y resulta que se sientan con los mismos de siempre, y para el que quiera entender, así lo nieguen, el candidato del señor Merek en Dos Quebradas es el cura que dice que Dos Quebradas tiene cura, ese cura es el que dice, es el candidato del que lo van a unir con el Centro Democrático. Aquí le hacen creer a la gente que aquí hay peleas entre ellos. No hay peleas entre ellos. Y el personero se lo dijo Roberto Jiménez, es el candidato de los constructores. Explíquenos eso mejor. ¿Qué fue lo que usted les ayudó a hacer a los constructores, señor Toro, para que lo patrocinen para ser alcalde de Dos Quebradas en contra de la sociedad dosquebradense? Necesitamos que nos hablen con claridad. No, aquí no estamos acusando de nada, estamos haciendo preguntas. Necesitamos que nos aclaren muchas cosas antes de seguir. Y en las reuniones del pasado martes y miércoles con organizaciones que tuve oportunidad de estar, hay un problema grave. El 95%, Carlos Alfredo, lo tiene planteado desde una de las grandes universidades en Colombia, el 95% de los hombres y mujeres que aspiran a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos no tienen ni idea a qué quieren llegar allá. Sí, eso, pero yo creo que eso es una constante y yo creo que es una realidad por lo siguiente, porque una democracia, digamos que estas democracias se construyen sobre partidos y los partidos tienen que tener una serie no solamente de simpatizantes, los partidos se hacen con simpatizantes. Entonces, uno puede, el grueso de la sociedad, hay un conjunto muy grande de personas que participan de alguna manera en la vida institucional y democrática, que participan en las votaciones, que se dan cuenta qué es lo que pasa, fluctúan. Hoy están con un partido, están con el otro, se hacen mayoría. Por ejemplo, ayer se rompió, ayer tuvo que disolverse el Parlamento español, porque Sánchez no fue capaz de constituir en 8 meses un gobierno fuerte. Y ese gobierno fuerte, al final, no pudo hacer aprobar en las cámaras españolas el presupuesto de ingresos y de gastos del gobierno español. Entonces se disuelve el Parlamento y se llama a elecciones. Ahí aparecen unas nuevas mayorías, porque los ciudadanos se mueven de acuerdo a
a los momentos, a la crisis, a lo que viven los hogares. Pero esos partidos, fuera de que tienen simpatizantes, hoy por ejemplo, hay partidos muy fuertes, tienen simpatizantes, personas que están con él, pero mañana cambian. Pero esos partidos tienen que tener cuadros políticos, o sea, tienen que tener una base de cuadros preparados para que al final esos cuadros los representen en las diferentes instancias de poder. Resulta que estos partidos no tienen ni simpatizantes, ni tienen cuadros. No tienen. En Colombia es negocio. Entonces, como todo es al negocio, se salían a comprar los votos. Entonces, al final, usted no tiene con quién gobernar. Entonces, por eso usted ve, por ejemplo, ahora en la administración municipal de Pereira, al final uno ve que se repiten los nombres los mismos, los mismos contratistas, los que están en los despachos vuelven y quedan y todo, porque al final, si usted lo saca, dice, pero ¿con quién lo reemplazo? Si no tengo cuadros, nunca formé verdaderos dirigentes, no formé líderes de verdad, no formé hombres públicos, hombres en el conocimiento de lo público. Esa es una gran democracia se hace con la gran participación de la gente, pero con partidos fuertes. Y en general en Colombia, la mayoría de los partidos, la gran mayoría, son partidos que se hacen es con mermelada, con recursos, con la compra con dinero. Ricardo. Vea, tengamos algo en claro también. Lo que dice Carlos Alfredo tiene toda la razón. Esto se hace en una conjunción de bandolas. La bandola consigue unos contratistas y consigue cualquier tipo de personaje que sea en lo posible de la actividad criminal, que es lo que les gusta más, porque uno con un bandido va a la fija, porque el bandido pone las condiciones de entrada, o sea, usted ya sabe, el negocio ya está bien hablado, eso ya todo desde que empezó el negocio, eso ya va full. Por eso vemos, y quiero que toquemos este tema del PAE en la gobernación del Huila, que involucra al esposo de una exalcaldesa y exgobernadora. Una mujer con mucho poder. Sí, la señorita Cielo González Villa. Una gran electora. Sí, muy conocida, más que conocida, uribista, diría yo. Uribista y todo. Claro, y este tipo de personas, cuando vemos los delitos de este señor es falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Esta señora, Ricardo, explíquele a la gente cuánto fue el monto de lo que le confiscaron la Fiscalía General de la Nación. A ellos les confiscan solamente 33 mil millones ¿Cómo de le pesos parece? en Óigase propiedades. bien a todos los que nos escuchan. El esposo de una dirigente política le confiscan bienes por 33 mil millones de pesos. Óigase bien, 33 mil millones de pesos. Dígame, ¿cómo es posible que el esposo de una persona que esté en la política, que normalmente son personas desconocidas, que no son de grandes, por ejemplo, que no son negociantes, que son personas de trayectoria en el sector comercial, Jorge, en el sector industrial, en el sector banquero, aparecen de las buenas a mañanas con 33 mil millones de pesos? Esa es Colombia. Entonces, ¿de qué reclamar? Además, una cosa que tenga todo. Huila es un departamento que ha sufrido los efectos de la violencia, pero de manera contundente. La presencia de las FARC fue desastrosa. ¿Por qué? Porque es el camino abonado de una sociedad desigual, de una sociedad mal manejada por corrupción. Acuérdate que en Neiva, Jorge, fue uno de los grandes momentos de terroristas de las FARC, cuando secuestraron a una cantidad de gente de estrato alto en un gran edificio, en un sector muy importante de Neiva. O sea, esas son las secuelas. Ve, ahí están. Acabe de decir a la gente pero el vea, tema. Esto es de un solo contrato, el contrato 601 de 2016. Ese pequeño contrato era de 35.767 millones de pesos. Un contrato del PAE. Del PAE. Pero por la es solo alimentación uno. de los niños. Por eso, pero le escolar. están cobrando solo uno. Solo uno. Yo lo que le pregunto a la gente y que les hago esta reflexión es, lo cogieron en uno. Como dijeron resto? con el ex senador Roto, con Carlos Enrique Soto Jaramillo, que es que lo cogimos por lo más chiquito. Sí, es que si nos toca que cogerlo de un dedo y crucificarlo y meterlo en una hoguera, pues lo vamos a coger. Si solo le pudimos coger el dedo, pues se lo hicimos, que no vayan a creer. Pero no solo eso, se les coge en lo pequeñito, en el dedo, se les cogió en el dedo.
Recuerden eso, se les cogió del dedo. A este señor la cogida del dedo fue de 33.000 millones de pesos. De ese solo contrato ya de más de 2.000. O sea, en lo que le cogen, pero saber que eso queda en las peores garras. O sea, se lo quita uno al criminal y termina en las garras del gobierno, que fueran las garras del Estado, que uno diga, no, el Estado... O una justicia eficiente. Eso, no, en las garras del gobierno de turno. Igual de ladrones. No, peores. Es que no vaya a creer que, muy bien lo ha dicho el concejal Carlos Alfredo Crosway, candidato a la alcaldía de Pereira, cada vez que llegan son peores. Es que tengamos esa reflexión, por Dios. Si usted cree que una Judith que no tiene y le debe años a la primaria, o como el señor Mario Marín que le debe años a la primaria, pues no van a creer que eso llega ya por sí solo, no, eso es un cultivo. O sea, si usted echa la peor semilla, eso es lo que va a salir. Cuando usted vaya a sus consejos municipales del eje cafetero, y cuando hablo del eje cafetero es solo una pequeña visión de lo que pasa en el país, esa supia, eso está regada por todos lados, no saben leer, lo único que saben es revisar los billetes, no más. Y cuando usted habla de temas de ciudad, todos se hacen los pendejos, pero eso sí, como el día jueves fue que se van a inaugurar una vía con un concierto, eso me suena a mí como a Ruanda, a Somalia, eso me suena como a la peor calidad de gente del mundo. O sea, no nos podemos meter mentiras, Ana María, No, el Canoso, Aldemar, Carlos Alfredo y Jorge, no vayan a creer que aquí nos vamos a venir con mentiras, no, eso solo pasa por allá en el tercer mundo, Ana María. O el tercero, podía decir uno, porque estamos llevados. Ana Y María. como decía Ricardo, es algo insólito que acá en Pereira se celebre la inauguración de una carretera con un concierto que no se sabe de dónde sale ese dinero, no se sabe de dónde sale el dinero para pagarle al señor Ever Vargas, que fue el que cantó, y fuera de eso vimos al Juan Pablo Gallo abrazando a la esposa de Merec. Entonces vemos acá como la politiquería otra vez no, siempre ha estado en Pereira, pero lo que pasa es que las personas son ciegas y no se dan cuenta de lo que está pasando. Fuera de eso tenemos a unos abuelos que todavía no tienen alimentación en los asilos, tenemos colegios que los están cerrando, pero Gallo prefiere ir a celebrar una carretera. Y ojo, no solamente Gallo, la mayoría de concejales de Pereira estaban allá tomándose fotos. Entonces uno vota por un concejal para que vaya, inaugure y escuche un concierto. Como le decía el doctor Carlos Alfredo, aspirante a la alcaldía, se divierte en el consejo. Porque es que es verdad, uno va a una plenaria del consejo y eso es una payasada. Porque uno vota allá para que vayan y solamente reclamen su sueldo y no hagan nada por la ciudadanía. Porque son los mismos cómplices de robar esta ciudad. Entonces me gustaría que el doctor Carlos Alfredo nos explique cómo así que se divierte en el consejo, porque mucha gente está preguntando en este momento qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la diversión? ¿Cuál es la diversión que se está viendo en este momento con tanta corrupción y con tanta cosa? Usted como precandidato a la alcaldía, que es el único concejal que hoy lucha por esto. Bueno. No, yo digo que me divierto por una cosa, porque lo que tú dices, Ana María, y lo que dice Ricardo y Jorge, uno sí aspiraría que en el Consejo se debatieran los temas, que por ejemplo el Consejo de Pereira tiene una gran tarea que cumplir, que es por ejemplo controlar el gasto público, qué ingresa al municipio de Pereira, de qué fuentes ingresa, cuánto se paga por predial, cuánto se paga por industria y comercio, cuánto se paga por sobretasa a la gasolina, cuánto se paga por las vallas instaladas en la ciudad. Y esos recursos si corresponden verdaderamente a lo que se debe recaudar. Porque usted me dice, no, recaude 100. Oiga, pero yo le digo, no, pero tiene que recaudar 200. ¿Dónde están los otros 100? Y además, fuera de eso, después de que tenga ese gran volumen de recursos, decir, ¿y en cómo los voy a gastar? ¿En qué los voy a gastar? ¿Los voy a gastar eficientemente o no? ¿O va a ser la misma francachela? Porque entonces la queja generalizada, planteles educativos cerrados, niños hacinados, ausencia de una política social en la calle para atender a los ancianos, a los indigentes, a los niños que caen en la drogadicción de una sociedad moderna que lo único que produce es la fuente para, al final de que el joven cuando se siente insatisfecho, lo que hace es concurrir a la droga. Eso es un problema grave de la sociedad moderna, no es de Pereira, no es de Dos Quebradas, no es de la Virginia, no es de Bucaramanga, es del mundo actual, que no genera las condiciones para que la gente realmente haga un proyecto de vida. Entonces en ese consejo eso no se discute. Nada. En el consejo yo nunca oigo discutir qué pasa con el problema de la vivienda en Pereira, con las zonas de riesgo, qué está pasando con la parte ambiental. En el país las ciudades se vienen deteriorando. Bogotá hoy ya está en alerta roja, porque ya no se puede respirar.
Entonces ya todo el mundo brinca ya porque van a poner pico y placa sábados, domingos y no van a ampliar porque le dicen apaguen los vehículos, estamos ya llevados. ¿Qué hemos hecho para eso? Y mientras tanto destruyen el medio ambiente. En fin, entonces uno goza con eso como en rabia. Eso no es porque realmente yo me siente a reírme, es que yo gozo por el sentido de que le digo a la gente, oiga, ¿qué es lo que hacen acá? Lo que dice Ana María, vamos a reclamar el sueldo. Porque eso sí también, para pagarle a los concejales somos los primeros. Yo tengo que decir, yo levanto la mano, también yo. A mí me suena, estando en el consejo, sin terminar la sesión, me suena el celular. Y aquí tengo donde le llega a uno el mensaje, se le depositó en su cuenta tanta plata, sin terminar. Voy a contar eso, que es que decirlo así. Ojalá fueran así. Hay que decirlo. No porque a uno no le tengan que pagar, no, porque le tienen que pagar. Pero ¿qué es la situación? Que al final porque nosotros somos unos privilegiados. Yo hago parte, Jorge, de esa cadena de privilegiados. Yo me hice elegir concejal de Pereira, la gente votó por mí y me metió en una lista de los privilegiados de ese país. Los privilegiados son los congresistas, los privilegiados en las cámaras, los privilegiados en el Senado, en las grandes cortes. Esto es un país de privilegiados, son unos pocos. Entonces yo gozo viendo en ese sentido, que no se hace absolutamente nada. Yo le voy a decir, no se hace, y se debía hacer, porque yo tampoco voy a salir a decir, oiga, no, entonces no volvamos a votar, no volvamos a elegir, no, elijamos bien, miremos a quién vamos a elegir, pidamos cuentas. ¿Qué ha hecho usted, señor concejal por la ciudad de Pereira? ¿Qué ha hecho usted en materia de vivienda? ¿Por qué Pereira no tiene vivienda de interés social? ¿Por qué nos llenamos en las zonas del río Tun todavía? Hay alrededor de 1000 casas, Jorge, de hace 40 años que no me he podido mitigar. ¿Por qué en la zona saliendo en el sector de la Primavera? En Consota. Aquí llegando al Consota, se llenó eso, invadieron una finca y está en una zona de riesgo. ¿Por qué seguimos teniendo la misma zona de riesgo? Entonces eso, la respuesta es Ana María, Ricardo y a los que han preguntado. Yo gozo desde ese punto de vista, no porque me ría de la tragedia y del dolor ajeno y del dolor, ni riesgos. Gozo en el sentido de que me gusta decirle para que digan, para que vean, por lo menos para que a medio se agachen y digan, oiga, este tipo cómo viene y nos dice eso. Y ellos no tienen la capacidad de razonar. Reto que sean capaces de decir, oiga, venga, levante la mano, yo sí he hecho, hemos controlado, hicimos esta denuncia, hemos ido a tal parte, nos hemos quejado por esta situación. No, eso es pura farsa, pura mentira. Ana María dice una cosa y Ricardo dice otra. ¿Cómo nos aguantamos que el alcalde de Pereira inauguró una vía? Es que esta ciudad ha inaugurado vías toda la vida, y buenas vías, como siempre, hechas cosas deficientes también, ha habido problemas, pero en general han inaugurado acueducto, el nuevo Olivaré, la Bocatoma, todo. Este tipo se va a hacer un espectáculo, y traen a Eder Vargas, que no debe cobrar cualquier cosa. Es que entrar a cine vale plata. Claro. De entrar a cine, pues no entraba. Yo me voy con los nietos, los mando a cine y lo primero que piden es, vale más el paquete ese de crispetas, una cosa grandísima, que lo que vale la entrada. Entonces uno dice, no, vean televisión, porque no hay. Y aquí ese tipo se va y nadie le pregunta. Y con lo que dice Ricardo, y apostamos, y ya lo mandamos a pedir, que aparezcan las facturas, debidamente con el IVA y con todo y con las retenciones de lo que costó eso. Les aseguro que no va a aparecer. Empiezan a decir, no, es que eso lo mandó Julano, lo patrocinó Julano, que patrocinó Julano, que tal cosa. En eso nos tenemos que burlar, pero nos burlamos en el buen sentido de la palabra. Nos burlamos porque no hemos sido capaz de cambiar el modelo de los que nos gobiernan. Ingeniero, perdón, Ricardo. Lo mismo con las jirafas, esa vez que no se factura. Todo ese espectáculo que monta el alcalde es para desviar la atención de la realidad que vivimos, que ahora la realidad que él vive. Que no se está escondiendo en la notificación. Pero déjeme, vea, escúchenme una cosa que es la perla mejor. ¿Por qué el alcalde de Pereira no va a inaugurar, como inauguró esa calle, por qué no inaugura las invasiones? La invasión más grande y frente a los ciudadanos en la ciudad de Pereira está debajo del viaducto César Gaviria Trujillo. Claro. En la alcaldía de Gallo, que es el cambio, hay una invasión debajo del viaducto. Eso no pasó con Catrasca, que era un soberano mediocre, o con el inútil de Israel. Eso no pasó con esos payasos. Y ahí están. Y pasa con esta belleza. Esto es una burla enfrente de los ciudadanos. O sea, el que crea
que ese cuento de la selfie que nos está costando 5.000 millones de pesos. Escúchenme muy bien y siéntense, tómense el café, pero pasen el lo que se gastó, óigase bien. 5.000 millones se acerca la cifra. A 31 de diciembre, el año pasado, la oficina de prensa del alcalde de Pereira se gastó más de 4.000 millones de pesos, más de 4.000 millones, 4.100 aproximadamente en periodismo, en los periodistas y en esas cosas de redes sociales, más de 4.000. Yo diría, pregunten cuánto se gastó en atención de los jóvenes de Orgaitos. Nada. Yo voy en contra de esa cifra, le voy a decir por qué. Venga, quisiera yo tener los datos de Gallo para tenemos hacer al tanta otro vaina. lado de la línea a Marlene Her, y para que nos podamos ir, Bueno, Marlene, buenos días. Hola, buenos días a todos, todos en la mesa. Mil gracias por la invitación. Hoy voy a hablar del famoso muro que el presidente Trump quiere construir a lo largo de la frontera con México, y resulta que ahora tiene una pelea con el Congreso porque ayer el Congreso no le había dado dinero. Están conversando por otro lado en la mesa. Estoy oyendo como si estuviese conversando alguien más en la mesa. Ok. Bueno, déjame continuar con esto. Esto es un asunto que a mí me preocupa muchísimo. El presidente Trump, como ustedes saben, por mucho tiempo, ya lleva 2 años diciendo que quería conseguir fondos para construir un muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, hace como unas 3 o 4 semanas, hasta se había cerrado el gobierno por 35 días porque el Congreso rehusaba darle el dinero para ese muro. Finalmente, para que no se volviera a cerrar el gobierno, accedieron en darle $1.300 millones, pero eso no es suficiente porque él está pidiendo $5.700 millones para la construcción del muro. Bueno, el Congreso no le dio toda la plata, solamente le dio 1.300 millones, que alcanza para tomar medidas de seguridad, pero no necesariamente construir un muro. Entonces el presidente le dio el berrinche y declaró que era una situación de emergencia nacional. Su intención es conseguirse los 5.700 billones que necesita, sacándolos de otros lugares, por ejemplo, del presupuesto de defensa. Y también otra cosa que es muy preocupante es que quiere utilizarlos de fondos que se han designado exclusivamente para ayudar en desastres que ocurren, como por ejemplo el huracán que azotó a Puerto Rico, o los incendios que hubieron en California. Él quiere usar fondos que se han designado para eso. Al declarar una emergencia nacional, Trump puede utilizar, según él, mover fondos que son designados para proyectos militares, haciendo construcciones civiles, puede obtener ese dinero de proyectos militares y del fondo designado para los desastres naturales. Esto tiene un impacto horrible. Cuando Estados Unidos estornuda, se dice que al mundo le da gripe. Yo estoy pensando que ahora cuando Trump estornuda, al mundo le da pulmonía. Y eso tiene un efecto terrible porque Trump continúa diciendo que de Latinoamérica solamente entran criminales y que solamente entra droga. Claro que él nunca dice que para abajo ellos venden armas. Entonces, puede que entre droga a Estados Unidos, pero ellos venden armas hasta ilícitas a los países latinoamericanos. Además tienen entonces una política xenofóbica que también afecta a la población aquí en Estados Unidos, la población latina. No sé si ustedes, por ejemplo, se enteraron que en el estado de Montana
un policía detuvo a dos señoras que estaban comprando algo en una estación de gasolina por el hecho de que estaban hablando español. Entonces él lo que ha creado es un ambiente, porque tiene una administración totalmente nacionalista. Para mucha gente es como si tuviese el gobierno de Hitler en los años de la Segunda Guerra Mundial. Xenofobia específicamente contra el latinoamericano. Yo llevo viviendo en este país muchísimo tiempo, me hice ciudadana americana muy temprano, ahora tengo la doble ciudadanía, colombiana y americana, pero de todas maneras puede llegar un momento en que la xenofobia nos afecte a todos los latinos aquí, porque hay mucha discriminación. Yo personalmente no la he sentido, a mí afortunadamente me ha ido bien, logré estudiar y me ha ido relativamente bien, entré con visa de residente y al poco tiempo me hice ciudadana, o sea que entré bien, pero hay mucha gente latina que viene, que es pobre y esos son los que pagan los platos rotos. Y también la política de la doctrina Monroe para Latinoamérica es muy colonialista, básicamente es la doctrina en que no debe entrar ningún otro país extranjero a tener influencia en el hemisferio, sino solamente Estados Unidos. Y eso lo estamos viendo con la visita de Duque, con Bolsonaro, con Macri, con muchos gobiernos de extrema derecha que se arrodillan ante Trump. O sea que yo creo que esa política discriminatoria, xenofóbica, va a tener mucha influencia en las cosas que ocurran en el futuro. Y como digo, también tiene mucha influencia interna. Claro que muchos dicen que van a durar años de litigio, que quién sabe si lo logre hacer, pero la Corte Suprema, él ha puesto recientemente 2 jueces, son 9 en total, 5 favorecen a la administración de Trump porque son muy conservadores, y él piensa personalmente que va a haber una batalla legal, pero que eventualmente él la va a ganar. Ya el estado de California le puso una demanda por tratar de quitar fondos que son designados para los incendios, las víctimas de los incendios que hubieron el año pasado. Bueno, Marlene, tenemos que dejar tema para la próxima semana para poder seguir adelante con todo lo que nos falta y esperamos que el próximo sábado estés con nosotros y condenses otro tema importante de lo que está sucediendo en el mundo. Yo sí quería expresar una cosa. Los temas de Marlene me parece que son, a mí personalmente me fascinan. Creo que nosotros somos ciudadanos del mundo, debemos saber qué es lo que está pasando allende las fronteras y lo que ella expresa, que es lo que ha expresado históricamente. Cuando en Estados Unidos se estornuda, a todos nos da gripa, porque este es un mundo que es realmente con el gran poder de la economía americana, con el gran poder militar, con las grandes transnacionales, y nosotros hemos sido siempre el patio trasero, y como ella lo expresa, y es una cosa que tenemos que tener en mente, los miles y centenares de latinoamericanos que trabajan y hacen grande a la nación americana, que han expresado, han entregado su fuerza de trabajo, su conocimiento. Hay también personas que han dado desde el punto de vista del conocimiento, de lo científico, pero también decir, cuando ese tipo va a ser un muro y a todos nos trata de criminales, y al final ayer, por ejemplo, Marlene, ayer nos estaban informando que aumentó los recursos del Plan Colombia para criminalizar más la política antidroga. O sea, van a haber más fumigación, más militarismo, más gente en la cárcel, más drogadictos, menos política social, menos educación. Y también una cosa para terminar, es un país que realmente nos trata como ciudadanos de quinta o octava, de última categoría, porque mientras ellos nos criminalizan,
nuestros productos básicos de los latinoamericanos, en el caso de Centroamérica, en el caso de Colombia, como el café, se paga a precio de miseria y lo pagan mientras lo venden las grandes transnacionales del café, productoras y comercializadoras Carísimo. del mundo carísimo, haciendo grandes utilidades, mientras los centroamericanos viven y pasan por el hambre en Honduras, en Salvador, porque sus productos Lo de básicos, Haití. a Así nadie no le hay interesa. Entonces yo creo que salvamento para la a gente. todos los que nos escuchan, saber que la presencia de Marlene en esto es también una presencia de conocimiento de política internacional que a está pasando todos afuera. de alguna manera tenemos la necesidad, la obligación de conocer. Y para lo que vivimos en Colombia con el mezquino de presidente que tenemos que se va a los Estados Unidos a recibir órdenes, Y a yo arrodillarse. pregunto, entonces ¿para qué A tocar necesitamos presidente guitarra. de la República? ¿Para qué necesitamos ministros? ¿Para qué necesitamos gente de la administración Que no- pública que- en Colombia? que- Para que recibir órdenes. Que nos manden un regente. Sí, que nos Listo. manden un regente al estilo de la colonia. Él va a tocar Marlene, guitarra. muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes, tienen toda la razón, no hay que estar arrodillados. Me molestó muchísimo que llegara Duque a arrodillarse. Y todos los países latinos, con la excepción de algunos, no lo hacen, pero tienes toda la razón. Nos tratan como ciudadanos de quinta. Y aquí hay mucha gente latina muy buena, que es trabajadora, que trabaja 3 y 4 trabajos para mantener la familia. Es terrible el asunto de la xenofobia y sí afecta a todo el hemisferio y a todo el mundo. Tengan un buen día y mil gracias. Bueno, Marlene, Muchas gracias. nos vamos con el doctor Gilberto Tobón Sanín para que después entremos en materia en lo local. Señor abogado, rado. Buenos días, Jorge Correa. Bueno, doctor Tobón, entremos a materia, como dicen vulgarmente, a calzón quitado. Hoy el gobierno Sí, señor. nacional habla de su plan nacional de desarrollo y muchas de esas cosas no concuerdan con las propuestas o las promesas de campaña política del presidente Duque. Hoy vemos una cantidad de cosas anómalas dentro de ese plan nacional de desarrollo que no es acorde a las necesidades del país. Sí, señor. A ver, los planes de desarrollo comenzaron a aparecer desde la reforma constitucional del 68. Fue una idea de Carlos Lleras Restrepo, que fue un gran estadista y que se preocupó por la industrialización y el desarrollo económico del país, de la reforma agraria, etcétera. Esos planes de desarrollo son más que todo indicativos. Prácticamente ningún plan de desarrollo se cumple a cabalidad. Por ejemplo, recuerdo que el plan de desarrollo de Turbay era un plan de desarrollo de infraestructuras. Eso no era un plan de desarrollo, eso prácticamente era el plan del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, este nuevo plan de desarrollo contiene algunas emboscadas, algunos petardos muy complicados. Ejemplo, le dan facultades al presidente de la República para reorganizar las entidades del Estado. Con ese expediente, lo único que se puede esperar es que va a haber una masacre laboral, ¿cierto? Generalmente lo que se hace es fundir entidades, como hizo, por ejemplo, Uribe, que acabó el Ministerio de Justicia y lo fusionó al Ministerio de Gobierno. Creo que puede haber una masacre laboral. Los trabajadores oficiales y los empleados públicos deben estar alertas con eso. Otra cosa que preocupa sobremanera es que se evidencia cada vez más en el tinglado del teatro político que los poderes de Carrasquilla son gigantescos y es un sujeto absolutamente cínico que todo le resbala, ¿cierto? Y pretende manejar totalmente el presupuesto público. Eso sería una cosa peligrosísima. Que una persona que inventó los bonos de agua ahora inventa los bonos de aire. Sí, ahora inventa los bonos de aire y quedan multimillonarios. Hombre, la gente sensata de este país que ha ocupado cargo en planeación nacional sacaron un manifiesto firmado diciendo, hombre, pero ¿cómo va a acabar usted con planeación? Es decir, él pretende manejar toda la estructura económica. Yo no sé qué se trae detrás de eso el señor Duque. Él lo sabrá. Pero eso es nefasto.
Eso es desarticular más el Estado colombiano de lo que está. Yo creo que ese artículo, que es el 30 y punta, no recuerdo exactamente, creo que el 35, pero puedo equivocarme, va a tener serios reparos en el Congreso, sobre todo de sectores de oposición e independientes. No sé cuál sea la posición de Cambio Radical y de la U. Hay que entender que él pretende manejar el Parlamento a punta de carreta, entregándole los puestos solamente a su partido, al Centro Democrático. Ya hay signos y avisos y trompetazos de que se van a revelar del todo. Al menos Cambio Radical, el partido de la U, no se sabe pues qué posición vayan a tomar. Entonces yo veo un gran debate nacional en torno a ese Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, el cálculo del gasto para ese Plan Nacional de Desarrollo son no sé cuántos billones, es decir, no hay recursos fiscales para hacer eso. Yo no sé por qué Carrasquilla y Duque insisten en ahondar una crisis fiscal. No sé qué plan tienen con eso, pero la situación está muy delicada. Parece que las calificadoras de riesgo están otra vez a punto que bajan la calificación de Colombia, y eso aumenta las dificultades en el mercado internacional. Entonces ese plan de desarrollo parece fruto pues de un plan de derroche en muchas cosas. Por un lado hablan de hacer ahorros en el gasto público, y el ahorro que van a hacer es por el lado de los trabajadores. Así que se prevengan los empleados públicos, porque lo que se viene es delicado. Hace por ahí desagregando eso en la medida que el Parlamento empiece a funcionar y se empiecen a escuchar las críticas más puntuales sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Pero me parece pues que tiene muchos desenfoques. Acabar a planeación nacional es un desastre. La directora de eso me parece una persona muy arrodillada. No levantó la voz para decir cómo puede pasar esto, sino que pasó de agache. Le importa más conservar un puesto que tener una dignidad para representar pues a la función que ella debe cumplir. Ya, doctor Tobón. Y viene la segunda parte de eso, que es importante. ¿Cómo sufrimos los colombianos el problema tan grave que tenemos de sostener parasitismo en los gremios? Gente con grandes sueldos pagados a costillas de los ciudadanos, y ese proceso de las cámaras de comercio que criticó Mario Hernández, el empresario del cuero, que votó con Duque, y hoy dice que le mintieron de lo que había propuesto, de eso de las cámaras de comercio, de estar renovando cada año y pagando un poco de plata en las cámaras de comercio, y es el sostenimiento de todos estos gremios que no producen absolutamente nada a costillas del erario público, que la sociedad colombiana no ha podido entender cómo se sostiene toda esta gente. Vea, una cantidad de hechos confirman la clasificación que yo dije del presidente Duque. Lo dijo al revés. Eso que denunció Mario Hernández, lo dijo muy claramente, significa un costo más para las pequeñas y medianas industrias, ¿cierto? Porque aquí él está gobernando es para los cacaos. Eso es lo que a él le interesa. Bajarle impuestos, subsidiarlos. La reforma tributaria mantuvo unos subsidios gigantescos a las grandes empresas. Aquí los gremios mandan el país. Los cacaos, que todo el mundo sabe quiénes son, los Santo Domingo, Ardila Lule, el Tiburón Mayor, el más grande de todos, el Escalo Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño. Eso tiene una capacidad de intriga y de obtener canonjías y privilegios impresionante. Eso con él se va a multiplicar. Ya de hecho lo están logrando. Un solo hecho, porque es que la pedagogía funciona es con ejemplos. La ministra de Minas y Energía, cuyo nombre se me escapa porque todos esos ministros de él no los conoce casi nadie, pero sí los conocen los gremios. La ministra empezó desde que llegó
el fracking, o sea, la devastación ecológica más grande, la forma de romper el subsuelo, que lo hacen en Estados Unidos, que está prohibido en varios países de Europa porque es contaminante de las aguas subterráneas, porque hasta cáncer causa, parece. Entonces, ayer salió un comité de sabios, ¿no?, que generalmente son gente muy bien pagada, ¿no? Esas comisiones ya sabemos cómo funcionan, y que están diciendo que sí, que se puede practicar el fracking con condicionamientos. Los condicionamientos deben ser las comisiones. Entonces, van a hacer fracking para sacar gas y para sacar petróleo. Usted no se alcanza a imaginar la devastación que eso va a hacer. Y como la Corte Constitucional, que cambió el libreto desde que llegaron ciertos personajes, particularmente ese señor Carlos Bernal, que es muy tirado pues hacia fallos conservadores y ultraderechistas, ya dijo, las consultas populares no se pueden hacer, prima el interés general, o sea, el interés del petróleo, ¿cierto?, que tiene dueños. Ecopetrol, que a su vez ya le puso el ojo Carrasquilla, porque sí sabe de negocios, ¿cierto?, para privatizarlos. ¿Cómo serán las comisiones? Privatizar Ecopetrol. Entonces, imagínense la capacidad de presión que tienen aquí los gremios que están dedicados a la producción de petróleo. ¿El detrimento de quién? De la población. Entonces cuando los gremios presionan, es a favor de sus bolsillos, no es a favor del pueblo. Los negocios que no dan utilidades se cierran. Los capitalistas no hacen obras de caridad. El capitalista que haga obras de caridad se quiebra. Entonces, cuando ellos están al timón del Estado, ahí no queda sin utilidades para ellos, y sobre todo con este apotegma que manejan los gremios, ¿no es cierto? La privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Acuérdese que con el gobierno de Pastrana, cuando llegó la crisis financiera y los bancos se sintieron mal, apareció el 4 por 1000, o sea, nos pusieron a todos a financiar a los bancos. Eso es un impuesto provisional, Juan Camilo Restrepo, y lleva más de 25 años. Aquí no hay impuestos provisionales, lo que pongan lo dejan. Y eso es un ejemplo del poder de los gremios, porque si un banco se quiebra, que se quiebre, si se quiebra es por mal manejo. Entonces, por favor, estamos cansados de eso, necesitamos gobiernos que actúen a favor del pueblo. Eso es lo que necesitamos, Jorge Correa. Bueno, doctor Tobón, para terminar, entonces, ¿qué le podemos decir a los colombianos que estamos sosteniendo el parasitismo de los gremios? Sostenemos a esos que están arriba con salarios de 25, 30 millones de pesos, que no producen nada, que solo es para la vitrina, para los medios de comunicación, que solo dejan hablar a los que pagan y no permiten que la sociedad, como lo que sucedió con la gente de Ríos Vivos en Hidroituango. La gente de Ríos Vivos nunca tuvo medios de comunicación para hablar de los problemas, solo ahora cuando está el problema grave dejan hablar a la gente de Ríos Vivos, antes no lo hacían. No, claro, es que ellos se amparan, los gremios amparan en una cosa que es el secreto industrial y las cláusulas de confidencialidad que le imponen a los ejecutivos. Usted no puede salir a hablar aquí nada contra esta empresa porque le ponemos esta multa que usted mismo firmó. Es decir, se manejan esos negocios como mafias. Le voy a decir algo. Sutherland, uno de los grandes criminólogos norteamericanos de comienzo de siglo, escribió un texto bellísimo que es un clásico de la criminología, La delincuencia de cuello blanco. ¿Y sabe cómo empieza? Pregunta, ¿qué diferencia hay entre una organización criminal poderosa y una empresa? Y dice, no, la diferencia es que la una está perseguida y la otra está autorizada, pero eso es una organización jerárquica que no busca y no beneficios. Hombre, aquí los gremios se han enriquecido con el apoyo del Estado. Cuando la competencia tiende a molestarlos o a arruinarlos, la competencia externa, inmediatamente levantan las barreras arancelarias. Aquí, como se decía López Fumanego hace muchos años, cuando llegó al poder en la década del 30, aquí los industriales van moliendo aranceles. De eso viven, no de la innovación tecnológica, sino de
Se habla todo el día de competencia. ¿Cuál competencia? Las empresas de nosotros no tienen ninguna capacidad de competir. La posibilidad de exportar cosas del sector agrícola. Los gremios no han hecho sino utilizar al Estado y el Estado subsidiarlos. Usted tiene toda la razón, Jorge. Bueno, doctor Tom, vamos a dar tema para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar del tema de los agregados comerciales por el mundo de Colombia. Bueno, muchas gracias. Señor Jorge, abogado, muchas gracias, ¿requiere su audiencia. avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Yo digo, como decía Carlos Alfredo, él se divierte en el consejo, yo me divierto en este país, porque qué tristeza que los que hagan fracking, como el presidente Iván Duque, que prometió que nunca lo iba a hacer, que sequen un río, no les hacen nada, pero estamos en el país que no hacen nada por eso, pero que comerse una empanada en la calle sí tiene multa. Entonces, ¿qué es esto? O sea, hacer secar un río, que usted la ve una vaina, no tiene nada, y comerse una empanada sí. O sea, la verdad, estamos en un país de chiste, porque es que ese no es el país más feliz del mundo, es el país más tonto del mundo, y las personas nos quedamos calladas al esto, y ¿qué hacemos? No hacemos nada, y la idea es que esto lo cambiamos cuando votamos, y eso es un mensaje para toda la ciudadanía: no se dejen engañar por los que están recogiendo firmas. Miren ustedes quién ha acabado con Aguas y Aguas, miren ustedes quiénes son los desaparecidos que no han hecho nada, porque yo le decía a Carlos Alfredo, acá en esta ciudad aparecen de un momento a otro cuando están haciendo campaña, pero ¿quién nos ha visto antes? ¿Qué han hecho por la ciudad? Porque es que aparecen y prometen el cambio, prometen que van a colocar a Pereira como la mejor, pero siguen siendo lo mismo. Entonces Colombia es un país de chiste, donde cobran por una empanada, pero hacen esto y no hacen nada. La corrupción sigue viva, el fiscal sigue ahí. ¿Qué está pasando con eso? O sea, denunciar en Colombia es una pérdida de tiempo para aquellas personas, porque no nos prestan atención. Y seguimos, y después nos critican a nosotros que porque no nos gusta nada, que porque, mejor dicho, alegamos todos los días. Entonces, ¿qué es esto? Sinceramente, es un país de chiste, Colombia. Carlos Alfredo. Bueno, Jorge, para entrar en materia, para recordarle a la gente, contarle que el jueves pasado a las 6 de la tarde llevamos a efecto un taller, una especie de convocatoria en el Gran Hotel, donde asistió mucha gente en relación con la situación del pago de predial en la ciudad de Pereira, que es igual, que está el igual problema en Dos Quebradas, igual problema en Barranquilla, igual problema en Bucaramanga, en todas las ciudades del país, y que se resume y lo resumimos. Lo primero que hicimos fue convocar a la gente para mostrarle unas pequeñas cifras oficiales, Jorge, para volverle a recalcar a la gente lo que está pasando. Pereira tiene las más altas tasas de impuestos predial en el país, y unas tasas altísimas, en la medida en que en Pereira solamente se recauda el 60% o menos de lo que se debe recaudar. Claro. Volver a explicar a la gente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso. Me entregaron ayer, dentro de la información que no me han querido entregar, la base de la proyección de ingresos de impuesto predial para el 2018. Para el 2018, Pereira tenía para recaudar de la vigencia 2018, por esa vigencia, 168.000 millones de pesos. Y resulta que ellos solamente dicen que podían recaudar 120.000 y recaudaron mucho menos. ¿Qué quiere decir? Que de entrada votan 48.000, dicen, estos 48.000 no los podemos recaudar. ¿A qué ha llevado eso? Ha llevado a una cosa natural, como se necesitan unos recursos, hay un sector que paga, que es ese 60%, entonces a ese 60% le subimos la tasa del predial, pero ya llevaron al tope. ¿Y ese tope a qué ha llegado? A que se volvió impagable. La cartera que dicen ellos, que yo creo que es una cartera falsa, es de 254.000 millones. La cartera debe ser mucho más, pero de 250.000. Pero de esa cartera, más del 90.000 millones, casi 100.000, son mayores a 5 años, que debe ser prescrita. Entonces aquí, una primera, no le prescriben sino a los amigos. A los amigos de la administración se le prescribe, y normalmente son los estratos altos. O sea, aquí le están prescribiendo a unos amigos, no al grueso de la población. Allí en esa reunión volvimos a recordar que estamos en la tarea de pedir una prescripción masiva de todo el mundo, porque la norma dice, hay que prescribir de oficio. Ahora, si no quieren prescribir de oficio, que se niegan, vamos a hacerlo a través de acciones, de unas acciones públicas, el derecho de petición y un mecanismo que es la acción de cumplimiento. ¿Qué también mostramos? Mostramos la necesidad de seguir debatiendo sobre el tema del predial. ¿Por qué?
porque hay una cosa también injusta. Resulta que Pereira recauda casi igual de predial que de industria y comercio. Y eso me parece altamente injusto, porque el comercio genera trabajo, genera bienestar, una persona va y coloca una empresa, está arriesgando capital, está generando trabajo, impuestos, y en cambio, ¿cómo es posible que los que tienen grandes mansiones, que las tienen al servicio, predios urbanos, rurales, sin desarrollar, apenas paguen tan poquito? O sea, aquí hay que empezar a bajar no solamente la tasa del predial, sino que más gente pague para que aumente el valor, pero también hay que pensar seriamente en aliviar algunos sectores productivos. Perdona, Jorge, que voy terminando. Y entonces aquí llegamos también a una situación. La alta cartera, que el país reconoce, una alta cartera, una alta evasión, una alta elusión en materia tributaria en un país que tiene una característica, que hay una gran evasión de otros sectores, pero que también hay unos sectores que usted puede tener una casa. Aquí hay mucha gente que tiene una casa porque se la dio el Instituto de Crédito, porque la hizo a través de autogestión, porque la hizo porque el hijo se lo mandó unos pesos de Estados Unidos o de España y empezaron por construir la casa, o la heredaron del padre o del Instituto de Crédito Territorial, pero que no tienen pensión. Personas que llegaron a los 65, 70, 75 años, viven en su casa, en un barrio bueno, de clase media, entonces que realmente no, pero que no tiene ingresos, ¿cómo sostenerla? A esa gente también hay que buscarle una salida, y se le perdió, a esa gente tiene una alta cartera. Entonces ahora la ley 1943 de financiamiento que tramitó el gobierno y que sancionó el pasado 28 de diciembre, establece en los artículos 100, 101, 102 unos alivios para los deudores en general. Y resulta que el Estatuto Tributario Nacional se aplica también para los territorios. Y resulta que la Administración Municipal de Pereira no quiere reconocer eso, como lo están haciendo ya en Cali, que están, el que deba, venga, paga el 100% de la deuda, le rebajo el 80% de los intereses, que son onerosísimos, porque son intereses moratorios, son de usura, porque el interés moratorio es de usura, que hace impagable la deuda, y aquí la administración municipal se niega. Entonces, a ellos también decirle que esta semana quedamos comprometidos que a más tardar entre domingo y lunes vamos a publicar un modelo de derechos de petición, vamos a llenar la administración de derechos de petición masiva, vamos a ir como fuimos cuando la valorización, que fuimos en grandes colas, vamos a promover todo eso, y si al final la administración municipal de Pereira se niega a reconocerle a la gente la aplicación de la ley 1943, vamos a salir a la calle. Los invito a eso. Vamos a organizar para unos 10 días más o menos, sí. Ricardo y todos acá escuchen. Se vale protestar, como vamos se a dice. salir como lo hicimos en valorización. Eso no es nuevo y lo hemos hecho muchas veces, porque la situación es impagable allá los impuestos. Yo me podría quedar aquí permítame, sí. Yo complemento esto. Sí. Eso es Pereira. Ahora hablemos de Dos Quebradas. Dos Quebradas reconoce hoy que dejó de recibir de la plata del 2018 10.902 millones de pesos y tenía que recaudar 20.550. O sea, el 50%. Recaudó el 43%. Y tiene una deuda anterior de 135.000 millones. Impagable. Pero con una cosa que no impagable, sabemos, Jorge, impagable. Y hay una cosa que uno no sabe si es mentira o es verdad. El año pasado estábamos en 37.850 predios en mora. Ahora me dicen que no hay sino 28.000. No, si 28.000 hubieran reducido 9.000 predios, hubiera tenido un aumento más alto del ingreso. No tiene el ingreso. No le mientan a la gente. Y aquí está el documento. A los que nos están viendo por Facebook Live, aquí está el documento de todo lo que nos enviaron de esa secretaría. Y nos mandan de nuevo aquí los ingresos en una forma desordenada y nos hablan de otros puede ser cualquier cosa, y entonces la administración de Dos Quebradas hoy es un caos. Y quiero contar lo siguiente antes de seguir adelante. En Dos Quebradas hay un enfrentamiento entre dos grupos, como lo dice el doctor Tobo, bandolas, donde alrededor medran los que están al lado del uno y el otro, y hablan con el uno y hablan con el otro, a ver cómo hacen las componendas para seguir atropellando la ciudad. Problema del ciudadano dosquebradense que se permite eso. Y los líderes de barrio que me han abordado a decirme que por nosotros estar hablando mucho aquí no les han vuelto a dar nada, es un problema de ustedes, que allá no hay que ir a traicionar la ciudad, hay que defender los intereses de la generalidad de la población. Ricardo. Venga, yo sí quiero decirles una cosa. En el tema de las empanadas en la calle, sí, entonces es un tema si nosotros que hay que debatir. Es largo. Venga, pero si nosotros nos reunimos y decidimos ir a comer empanadas en la calle, eso podrá ser catalogado como un concierto para delinquir entonces, porque eso es lo que nos quieren meter.
O sea, nos están metiendo es que nosotros somos los delincuentes y ellos dejan poner la venta callejera. Le digo a la gente otra cosa, los subsidios que le van a quitar a la gente, esa es otra gran pregunta. A unos estratos les van a quitar los subsidios. Yo digo una cosa, bueno, si se los van a quitar y fue por lo que votaron, por marranos, pues que se los quiten. Pero yo le voy a decir una cosa, yo le puedo asegurar al que sea que eso que les quitan de subsidios a los de los estratos que los pagan no se los van a quitar, no, es que de la lógica, porque eso se los entregan a ellos mismos. La lógica es que no nos lo van a quitar. Yo soy un tipo que pago alta contribución de acueducto y alcantarillado y de aseo, altísima. O sea, aquí hay un problema de inequidad. Es que yo de alguna manera defiendo la política del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, pero le vamos a explicar a la gente, eso lo van a quitar en energía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el último gobierno, acuérdese Jorge, hizo una reforma tributaria, una reforma en donde al sector productivo, a las grandes industrias, les quitó la contribución del 20% en la energía. Acuérdense ni tengan todos en cuenta, la industria en el país consume más del 50% de la energía que se produce para mover el aparato productivo, Entonces resulta que para mover ese aparato productivo necesitan energía y ellos eran los que mayor pagaban contribución de energía. Como se quedaron sin esa contribución, el fondo de donde se pagan los subsidios de energía se quedó en déficit. Y mientras tanto, que lo iban a haber fondeado de los ingresos corrientes de la nación, es decir, como perdimos esto, pero resulta que como he vuelto a elegir a los mismos, elegimos a Santos 1, Santos 2, y ahora elegimos que Santos 1 fue el que dijo Uribe, Santos 2 no lo dijo Uribe, pero ahora viene del neoliberalismo, viene de la política aperturista, viene de los que le dan ventaja al gran capital, eligen nuevamente a quien dijo Uribe, que es el amanuense de Duque, y resulta que estos tipos vienen y le reducen nuevamente al sector productivo, le siguen bajando los impuestos, le bajan más los impuestos, entonces el país está, ¿y qué es lo que van? Por la lógica, rebajan salarios, lo que dijo el doctor Tobón, ojo con lo que dijo el doctor Tobón, autorización para reformar el Estado, para acabar más puestos, para sacar a la gente a la calle, entonces eso, y quitarle los subsidios, le van a quitar los subsidios a la gente, pero la gente sabe que votó mal, porque nunca analizó por quién iba a votar, ¿sí o no, Jorge? Lo que hemos dicho, venga, todo tiene una lógica, pero hay otra cosa, no nos van a quitar la contribución, porque si quitan la contribución, la situación es peor. No, pero hay otro detalle. Perdón, Ricardo, yo termino aquí una cosa para decirle a la gente en la calle, no pasa de ser un estúpido, así lo tengo que decir, un imbécil, lo tengo que decir así, Jorge, un hombre. No, eso no estoy de acuerdo. No, está bien que no esté de acuerdo, pero lo digo yo. Tiene que ser muy estúpido, muy imbécil un tipo, que un hombre que va y le dice que se quiere hacer elegir y que le va a proteger el perro, que le va a vacunar el perro, que le va a capar el perro, que le va a defender al adulto mayor o las mujeres cabeza de hogar, cuando la política pública está establecida, hágala cumplir. Y usted, ciudadano del común, haga cumplir la política pública. Pero sea, ay, es que él, ay, tan lindo que se ve con el perro. Ay, es que él salió a tal cosa. Ay, es que él venga, ciudadanos, si lo digo sinceramente, así que lo no estoy de acuerdo. Eso es digno de que eso lo haga un imbécil o un estúpido que crea que un tipo que coge un perro y lo abraza es el tipo que le va a solucionar los problemas de la política pública en Colombia, de la salud, de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, del medio ambiente, de la seguridad. Eso es la burla al ciudadano y el ciudadano termina en eso. Problema del ciudadano también. Pero venga, hay otro detalle. Pero yo quiero, como ya vamos a terminar tiempo, yo quiero dejar constancia de una cosa. Traía varios temas que se quedaron en el tintero, pero que lo vamos a traer la semana entrante. El problema que hay en la cárcel con la dirección. Es gravísimo. Ayer iban a modificar, iban a nombrar otro encargado y la directora, nos contaron que la directora de la cárcel se puso a llorar en el consejo directivo. Eso es para Ripley, estos son sábados felices. Íbamos a hablar del tema de Trilogía, un edificio que tiene un problema gravísimo allí en el sector que está en quiebra, que se lo dejaron quebrar,
quebrar en el sentido de que ya no hay manera de salvar, ya está hundida la parte económica y ahí hay más de 60 personas que compraron y tienen problema. Y vamos a hablar del nombramiento de personal en la Secretaría de Educación que no le pagan. Y vamos a hablar la semana entrante sobre un nuevo predio y un nuevo inmueble muy grande que compró el alcalde Gallo en la salida Armenia, porque vamos a contar, porque no nos vamos a dejar meter el dedo en la boca, queriéndonos creer que el alcalde nos puede seguir ocultando con todas las situaciones que le hemos demostrado. La otra semana vamos a hablar lote La Esmeralda en la vía Armenia, cómo se compró y a quién le lo compraron. Ricardo. Bueno, y decirle a la gente que tenemos muchos transportadores quejándose hoy en día de que ese Robin Hood al revés sí está funcionando. Le subieron los transportes y los peajes en la vía a la costa a los transportadores y se quejan. Le subió de 25.000 casi a 60.000 pesos. Y me decía el transportador, me decía, sí, esto es un Robin Hood al revés. Pero ese Robin Hood sí funciona para darle un puesto a un familiar de Abelardo de la Espriella, nombrado, sí señor, la señora Regina Victoria Cónsul en Miami. Arhuachán, sí señor, consulado de Miami, y tiene solamente una entrada de $3,400. Ella nunca ha tenido experiencia en ese tema, nunca ha conocido nada. Bueno, quiero decirle a todos, y pido excusas en alguna cosa, pero es que tengo que decir las cosas como las siento. Es que uno en la vida dice las cosas como las siente, lo dice de frente, no utiliza la componenda, se va de frente con la gente y le dice lo que siente. Aquí hay gente haciendo cosas trapisondas, traicionando a la sociedad. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos debemos aprender a otra cosa. Y por eso ya hemos llegado hoy aquí, al final de esta, es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para